porque entre sus diferentes juicios ha llevado a Isabel Pantoja, a Rocío Jurado, a Concha Velasco, una infinidad de famosos, que Bertín Osborne también, Ana Obregón, en fin. Sí. Marcos García Montes, un placer tenerte aquí, además amigo de unos buenos amigos míos, y es la primera vez que además te entrevisto, así que para mí un lujo tenerte aquí. Igualmente, porque de Tailandia no he hecho ninguna entrevista, estamos pendientes de la sentencia. Fantástico, pero te agradezco yo mucho. Tengo un problema, que si Eupepio me llama es como Armando Manzanero, si tú me dices ven lo dejo todo. Pues fabuloso. Oye, empezando por tu carrera, que ya es una carrera, me has dicho, de 53 años, sí. Muchos años, sí. Dedicado al derecho, pero dedicado también a los medios de comunicación, como tú has sido, y a la música. ¿Cuánto? A mí me gustaría saber, visto que has llevado tantos artistas, además extraordinario, y sigues llevándolo, ¿qué diferencia hay entre llevar una persona común en la defensa de un ciudadano anónimo y llevar de repente a una Isabel Pantoja? Bueno, Isabel Pantoja no la hemos llevado directamente. El tema es el siguiente. Los famosos que yo conocí en su día, que eran pues las grandes artistas de la música española y tal, que se casaban con toreros, eran famosos reales. Hoy los famosos casi que es un concepto deteriorado. Antes era un concepto importante y hoy casi que es un concepto relativo, ¿no? Conmigo no hay ningún problema y tengo la gran suerte de que todos estos famosos que eran conocidos también depositan la confianza en mí. Y jamás me pregunta, por ejemplo, el de Jurado jamás quiso enterarse de cómo es su procedimiento. Me decía Marcurri, porque el amigo íntimo de Pedro Carrasco era Marcurri. Marcurri, ¿cómo va mi asunto? Bien, pues ya está. Y no quería saber nada. Confiaba, la verdad que era muy duro el tema porque le pedían 1.000 millones de indemnización, de pesetas, por supuesto. Se ganó en el juzgado, se ganó en la audiencia, se ganó en el Tribunal Supremo y todavía estamos esperando que nos pague las costas el antiguo yerno. Fíjate. El antiguo yerno. Oye, y es más difícil llevar una diva, un divo, que un anónimo, un ciudadano normal y corriente. Los antiguos famosos, esta gente que era un crédito más el ser famoso, no tienen ningún problema, son gente humilde, son gente que te dan su corazón. Y como decía Pietro Lero, el senador italiano, lo mismo que al médico se le da la vida, al abogado se le da la libertad. Que los famosos de verdad son humildes, no como los famosillos. Humildes y además sumisos, si tú le dices algo, ni te lo escuchas. Ahora te aparece un famosejo de estos de ahora, yo he llevado solamente a 2 y me los quité de encima, evidentemente son de los que saben de todo, consultan de todo y no saben de nada. Aparte de que la empatía con ellos es muy difícil, porque hablamos diferente lenguaje. Y dime una cosa, estamos en un momento muy duro para la justicia. Desde luego. Hemos tardado 6 años, como sabes, en renovar al Consejo General del Poder Judicial y a tener por fin una presidenta, la Isabel Perelló, por fin tenemos una presidenta del Consejo. Una gran presidenta. Y además hemos tenido meses, como sabes, terribles de debates sobre si tenemos en España el lawfare o no. Es decir, se debate sobre la independencia del Poder Judicial. ¿Tú crees en la justicia y en la independencia del Poder Judicial? Yo creo en la justicia, si no, no seguiría después de 53 años. Creo en la independencia de los jueces. Lo que ocurre es que cuando las asociaciones tienen cuotas y estas asociaciones en el Consejo van planteando sus cuotas de representación, al final el Consejo del Poder Judicial pertenece a 3 asociaciones y luego el gran problema que hay, ¿quién los nombra? Si los nombra el Ejecutivo o el Legislativo, están vinculados a quien les nombra. Y si los nombran los jueces, en mi opinión, hay mucha más libertad, porque en definitiva, pero claro, también tienen parte de razón los que dicen, sería el gobierno de los jueces por los jueces y no por el pueblo. Yo creo que los jueces tienen que nombrarse. Ahora, sin embargo, es más cuestionable el tema de la Fiscalía. Y no lo digo porque los fiscales lo hagan mal, es que el propio estatuto establece una dependencia del Ejecutivo, gane quien gane las elecciones. ¿Y cuál es el problema? Pues que el fiscal general del Estado está muy vinculado al Ejecutivo con los problemas que tiene Toboya, ¿no? Se rigen por el principio de imparcialidad y desde luego si el fiscal da una orden, el fiscal tiene que cumplirla, el fiscal delegado, salvo que ponga la cláusula de estilo por imposición legal. Me han impuesto, ¿no? Entonces es un tema que hay que debatir porque mientras que la triple división de poderes, que no es de Montesquieu, que es de John Locke en el Tratado de la Tolerancia, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no sean absolutamente independientes, es complicado el tema. ¿Cuál ha sido el caso más complicado que has llevado? Porque tú has llevado casos mediáticos, pero también casos complicadísimos como hasta relacionado con Guantánamo. Bueno, yo cuando empecé en televisión hace ya, pues, en La Bola de Cristal. Antes había salido en televisión con algún caso. Y en La Bola de Cristal yo hacía los derechos de los hijos. Sentado con Isabel Bauzá, entre unas alfombritas, en plan muy, muy distendido. Pero claro, yo decía a los españoles que los hijos tienen derechos. Bueno, las llamadas telefónicas, pero ¿cómo, amigo? Sí, sí, señor, tiene derecho a que no le pegue, a que le escuche, etcétera. No lo querían entender. Entonces, ¿cuál es el problema? Que piensas, y yo por ejemplo ha habido 3 asuntos que me han marcado. Primero el caso Rafael Escobedo, que le suicidaron en el Dueso, se demostró 14 miligramos de pulmón de cianuro. El tema Rumasa me marcó porque a pesar de amistad íntima con José Manuel Mateos, es que el asunto fue muy complicado, ganamos en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
Y no era fácil, fue la primera vez que se ganó un procedimiento. Y luego, posiblemente el más importante, aunque la gente no lo ha advertido, es el caso Guantánamo. En el caso Guantánamo, Garzón, el juez y nosotros sacamos, y mi amigo Javier Nar, a el talibán español Ahmed de Guantánamo, la primera persona que sale. Ayer habían pasado muy mal, un campo de concentración, porque no hay ninguna prisión preventiva, con el campo Delta, a la disposición de los militares, y cuando llega a España, Garzón le pone en libertad. Tenemos el juez en la Audiencia Nacional y le condenan ni más ni menos que a 9 años de prisión. Pero ese mismo día que le condenan, y yo no me entero, me llama la madre, oiga, don Marcos, de Ceuta, que mi hijo le han detenido aquí en Ceuta. ¿Cómo? Llamo a la audiencia y me entero por la audiencia. Es decir, lamentablemente me entero por el cliente. Y al año que ganamos y sale a suelto, me entero por el cliente. Oiga, don Marcos, que estoy en libertad. ¿Cómo? Efectivamente. Pero esta sentencia, que es maravillosa, esta sentencia dice que no solamente sale a suelto, sino que se condena por violación de derechos humanos en Guantánamo, se condena derecho a de abogado, defensor, etcétera. Allá aparecieron policías con este hombre para que firmara declaraciones sin abogado, sin fiscal. Entonces, esa situación dio lugar a que presentáramos una querella contra el presidente Bush, Cheney, etcétera, porque violaron los derechos humanos, y eso tiene que luego resolverse. A mí me da mucha pena que el presidente Obama jurara que iba a terminar con Guantánamo, y Guantánamo sigue ahí. Recordemos que hay niños que han entrado con 14 años y que han muerto, y gente con 60 años ya han muerto. Y hay tal, horror. Es horror. Es un horror. Lo de Guantánamo es una de las hay una vergüenzas de opacidad y del mundo entero, porque hay una opacidad tremenda. Pero a mí aquel tema que se decía de la cuestión de Estado, que está poniendo, no, la cuestión de Estado quiere decir que el Estado está por encima de la ley, y eso es imposible. Y una cosa, Marcos, tú en alguna entrevista has dicho que la justicia es una lotería. Es una cosa lotería que no nos da mucha confianza a los ciudadanos. Yo confío en la justicia. Lo que ocurre es que hay veces que yo creo mucho en el jurado, a pesar de que en España se ha deteriorado, ¿no? Son 9 hombres sin piedad españoles. Entonces, en la justicia está un juez o un tribunal. Y no todos los jueces, aunque la mayoría sí, se quitan sus convicciones personales, porque hay veces que las sentencias te lo dicen, ¿no? Ahora, el 98% de los jueces hacen las cosas ordenadamente bien. Pero te toca el 2% y estás... Sobre todo hay un tema que yo me puse jodido. hace 20 años. Cuando la gente estaba únicamente con la justicia en España, fuimos a Estrasburgo y me di cuenta de que salíamos de otro tema. Íbamos a Europa, íbamos al mundo. Y cuando mirábamos los derechos humanos me puse las gafas. Digo, hombre, si los jueces en la Constitución tienen que respetar los derechos humanos. Entonces, registros ilegales, intervenciones ilegales. Rafael Amargo. A Rafael Amargo se le hizo una intervención telefónica horrorosa. Cuando le vi en diciembre dije, usted no sale de prisión hasta que el juicio, ya salía suelto. Entonces, los atestados policiales y muchas veces la fiscalía fallan. Y los abogados ahí nos enganchamos. Porque hay veces que entras en un juicio y con la idea de que tu cliente es culpable salvo que demuestre lo contrario. Y eso es tristísimo. Hablamos un poco del último caso, por lo menos conocido, mediático, en el cual estás involucrado en el equipo de la defensa desde hace unos cuantos meses, que es el caso de Daniel Sancho. Ya tenemos sentencia, una sentencia en primer grado, condenatoria a cadena perpetua. El juzgado de Tailandia ha decidido que efectivamente hay cadena perpetua, además se ha evitado la pena de muerte por haber colaborado en la primera fase, ¿no?, de la investigación. Cuéntame un poquito cómo has vivido esta sentencia, visto que además la semana antes tú y yo hablamos en un programa de televisión y te vi muy optimista en relación a la posibilidad que se evitara una sentencia de condena por asesinato premeditado. ¿Cómo has vivido, cómo has recibido esta sentencia? Y me gustaría que me comentaras, por un lado, para poner las cosas más en claro de lo que se han puesto en los últimos días, especialmente en los medios de comunicación, donde se hace mucha confusión. ¿En qué situación se encuentra Daniel Sancho? Algún detalle, si puedes, de la sentencia, y obviamente vais a recurrir. Por tanto, esperanza que se puede cambiar el resultado de esta sentencia. La sentencia se leyó en la audiencia pública con muchas complicaciones porque se leía en tailandés, había que traducir al inglés y, en fin, sabemos más o menos, pero de tema pinceladas. No la hemos estudiado porque todavía no está escrita, pero que sí que todavía no habéis recibido la sentencia escrita, ni vosotros y, por supuesto, tampoco los abogados de la acusación. Se supone que a todas las partes. Por cierto, la acusación es una acusación adherida, es decir, está a lo que diga el fiscal, porque tampoco presentaron pruebas, solamente la labor de acusación la hizo el fiscal. Yo cuando me encuentro este tema el año pasado, en el mes de agosto, me llama Rodolfo, y yo preocupado por la pena a condena a muerte, que no es ninguna broma. Claro. Entonces, cuando el día 20 y pico, la policía que ha estado filtrando desde agosto hasta el 10 de noviembre, en que presentan el atestado policial a la Fiscalía y al juez, filtrando mucha documentación, mucha información que nos venía bien muchos días. Y dicen que ha habido una pelea, ya me quedo tranquilo. Luego veo todos aquellos reportajes de una supuesta reconstrucción de hechos, sin juez, en fin, aquello vamos a dejarlo. En un momento determinado se dice que los médicos forenses de Tailandia han efectuado en el informe de autopsia que Edwin, que en paz descanse, tenía un golpe en la parte del occipital. El occipital, como en medicina forense es obvio, se desplaza el cerebro hacia adelante y se produce la lesión en la parte delantera, que es una hemorragia. Si la hemorragia es por encima de la dura madre, que es la membrana que recubre el cerebro, es dural, si no es subdural debajo. Pero en todo caso, esta hemorragia por la presión del cerebro mata. Los médicos dicen que no saben ni la fecha de la muerte ni la causa, pero que es compatible con ello. Pero hay un punto importante. En el occipital el hueso está hacia afuera. Si estuviera hacia adentro es un golpe.
si hace afuera es una caída. Bueno, pues esto ha sido interpretado por el tribunal de otra forma, ya veremos cómo, porque tenemos que leerlo, y lo que está claro es que es una caída en vida, porque tiene sangre. Aparece una camiseta con una incisión y un equipo médico forense dice que hay 4 incisiones, otros 3, 2, tampoco tiene relevancia. Pero dicen algo los médicos forenses en el juicio, porque ahora entraremos, y no quiero extender mucho más porque me han llamado muchos medios y he dicho que no hacía declaraciones, en que aquí únicamente vale lo que se practicó en el juicio. Y lo que yo estoy escuchando son cosas que no están dentro del juicio. Bueno, pues dentro del juicio, los médicos forenses y el fiscal les apretaba, le dijeron que las lesiones que tenían eran antemortem, antes de la muerte, perimortem alrededor o postmortem. Y dijeron 4 veces que eran posteriores a la muerte. Eso queda claro. ¿Cuál es el tema? Que tenemos que centrarnos en las pruebas que se admiten en el juicio. Y las pruebas que se han practicado en el juicio, a las que no ha tenido acceso la mayoría de la prensa, no las conocen, nosotros sí, y nosotros tenemos, el primero, el juez le dijo, cuando salió la sentencia, usted sigue en prisión en la condición de preso preventivo, usted no está condenado, firme, tiene una condena provisional. En segundo lugar, usted sigue teniendo su presunción de inocencia, hasta que no tenga sentencia definitiva. Entonces, eso quedó claro. Y yo he escuchado que está cumpliendo condena, ¿no? A él se le ha trasladado a otra prisión, porque ya en esta isla no hacía nada, en Cosa Muy, está bien en el centro donde está ahora mismo, y nosotros confiamos en leer la sentencia, estudiarla, y conforme con la estrategia de defensa que se planteó en su día, y que era muy acorde, pues seguir manteniendo que la sentencia no está bien dictada. Pero a mí hay algo que me rechinó también, y es que cuando se practican las pruebas, la ley te obliga, la ley procesal de todo el mundo, a que hagas lo que se llaman conclusiones, que es un resumen. Yo pedía esto y lo he probado de esta forma en el juicio. Y el fiscal, cuando terminó los 10 días de sus pruebas, dijo, veo difícil acreditar la premeditación. Son manifestaciones del fiscal a la prensa. Y además no hace conclusiones, no dice nada, nosotros hicimos las nuestras. Entonces, estamos en esa línea, yo respeto a este tribunal. Que y por esto eras tan optimista, porque el fiscal os había transmitido a la prensa que efectivamente no había datos claros de premeditación. Y porque en las pruebas en el juicio que se plantearon, en nuestra opinión, esas pruebas apoyaban nuestra línea de defensa. ¿Y qué puede haber pasado, por lo tanto, en la sentencia, la interpretación de los jueces? Yo creo que como no tenemos todavía la sentencia, sería un poco... Vale, hay que esperar. Sí, pero bueno, el hecho es que la sentencia es condenatoria, a cadena perpetua, obviamente vais a recurrir. Sí. No sé si ya habéis preparado el recurso o no. La sentencia, como todo el mundo sabemos, tiene sentencia o demanda, todos los actos judiciales tiene una cuádruple dimensión. El factum, que es el hecho, me gusta mucho el latín, el probatum, que es la prueba, el judicium, que es el derecho aplicable y lo que pides. Nosotros seguimos diciendo que los hechos y la prueba del juicio no llevan a la cadena perpetua, sino que lleva a otro tipo de hecho delictivo. Entonces hay que hacer un recurso indicando, en el juicio se dijo esto y esto y esto y esto, y se probó esto y esto y esto y esto, y no se ha aprobado la tesis del fiscal de la acusación particular, nada, porque estaba adherida, y como no se ha aprobado, porque además entendemos que es que no se ha valorado las pruebas que hemos presentado y que se han practicado en el juicio a instancia y de conformidad con el juzgado. Una cosa, una pregunta de abogado quiero hacerte. Vosotros habéis utilizado localmente un abogado de oficio tailandés. ¿Esto os ha favorecido o ha sido, en cambio, algo que os ha desfavorecido no tener un abogado ya elegido por parte vuestra de confianza tailandés? Nosotros nos reunimos con un equipo de asesores que tenemos en Tailandia. Okay. Es decir, que tenéis un equipo de asesores en Tailandia. Es decir, que no ha sido el único, el de oficio no ha sido el único asesor o abogado que os ha apoyado al localmente. Principio, vale. Y vimos que el primer abogado fue a ver a Daniel, y a Daniel no le convencía porque la línea de defensa no era la línea de lo que él supuestamente había hecho. Porque tenemos que tener muy claro que el cliente te confidencia en visitas en prisión algo que tú no puedes revelar, pero que tú luego tienes que ver si esto cuadra en el encadenado de todo el procedimiento, ¿no? Entonces, se pide un abogado de oficio, aparece el decano del colegio, que tampoco hizo, en mi opinión, ningún tipo de empatía con nuestro cliente, y entonces decidimos el abogado de oficio que le pone el tribunal. Y con el abogado de oficio ha habido una empatía, una relación perfecta. En el juicio, por vía telemática, hemos estado preparando declaraciones, preparando todo, y creemos que ha hecho un muy buen trabajo este hombre. El otro día estuvimos con él, parece una gran persona, y estamos confiados con él, porque mi cliente es el que decide a qué abogado quiere, no yo. Y él decidió este abogado, como a mí me hizo un poder ante el cónsul, como abogado en España y para todos los procedimientos. Dime una cosa, Marcos, por lo tanto, por lo que veo, por lo que me estás diciendo, eres optimista en esta fase del juicio. Es decir, es que a mí me han dicho... ¿Crees que puede, para empezar, hay que leer la sentencia en cuanto os llegue? Que nadie la ha leído. Por supuesto. Ni los medios, ni los abogados, ni de la acusación, ni vosotros, evidentemente. Por lo tanto, hay que esperar un poco para ver los detalles. Luego, entiendo como fase está el recurso en la apelación, que evidentemente tenéis que preparar y vais a preparar, evidentemente, y por lo tanto ahí entiendo que iréis con toda una serie de herramientas legales para demostrar de nuevo, una vez más, que no hubo premeditación, ¿correcto? Yo cuando cojo el tema, lo primero que hago es mirarme los derechos humanos en Tailandia, evidentemente, si no, ni hubiera intervenido. Veo que tienen suscrito el Pacto de Nueva York de Derechos Civiles y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y está esto contemplado en la Constitución tailandesa. Todos los derechos, derecho de defensa, prueba, etcétera. Te me quedo tranquilo. Hay un defensor
de los derechos humanos en la Constitución tailandesa. Y el Código Penal establece que se respetan los tribunales los derechos humanos. Me quedo tranquilo. Entonces yo he escuchado a periodistas barbaridades y opiniones vergonzosas sobre la justicia tailandesa. Opiniones de abogados diciendo que como yo confío en los derechos humanos. Una falta de respeto. Yo no estaba en España. Ha sido de las cosas que a mí me han avergonzado. Sí. Como periodista y como abogado. Y yo sigo pensando en eso. Porque tenemos sentencias que el Tribunal Supremo ha dicho que sí. Pero es que he escuchado a supuestos abogados, uno inclusive decía que era profesor, que confundía una extradición con un traslado de presos. En diciembre de 1983 firma Reino de España y Tailandia un convenio sobre ejecución de sentencias penales que se llama traslado de presos. Pues tampoco lo sabían. La Unión Europea tiene firmado un convenio de derechos humanos con Tailandia. Y yo creo en los derechos humanos. Cuestión de todo ello, se hará un recurso evidentemente muy técnico sobre los errores que nosotros hayamos detectado en cómo se han valorado las pruebas, violación de los derechos fundamentales supuestamente, y desde luego hay un tribunal superior que es el que va a defender, que por cierto este tribunal nadie sabremos nunca los nombres, lo tienen en plan absolutamente confidencial, y luego tendríamos un segundo recurso ante el Tribunal Supremo que también llaman de apelación. Entonces estamos en esa línea, pero sobre todo lo que quiero transmitir es que la presunción de inocencia se plasma durante todo el procedimiento. Hasta cuando el Tribunal Supremo dice sentencia definitiva. ¿Qué plazos estamos manejando, Marcos? En casos similares, pero este es un caso muy especial, estaríamos yo me he leído el Código Procesal Penal, se presenta el recurso, se da traslado a la contraparte, e inmediatamente lo mandan a la sala, y la sala dice el artículo que era el 407, que directamente dicta la sentencia, ¿no? Entonces, yo calculo que la primera sentencia estará, porque luego cada procedimiento lleva sus condicionamientos, ¿no? Que unos 3 meses y el segundo 5, 7, 8 meses. Casi un milagro en relación a lo que tratan en España. Sí, en España tratan en la sentencia definitiva. Bien, pues ya hemos aclarado una cosa importante. Más importante aún, ¿cómo están Daniel, cómo está Rodolfo, cómo está Silvia, cómo están? Yo, la vinculación que tengo es con Rodolfo, al que el hijo le hizo ante el cónsul español general de España en Bangkok, le hizo el poder para todo y también para nombrar abogado. A mí me ha nombrado abogado también con poderes. Relación diaria con Rodolfo bien, está bien, pero escuchando las cosas que se están diciendo, etcétera, etcétera, claro. Que no ayuda. Sin haber sentencia. Entonces, claro, tenemos que esperar. Con Rodolfo, él habla 3 veces al mes con su hijo, como autorizado por la prisión. Daniel, yo estuve con él, está bien de ánimo, él confía en lo que se le ha explicado de la justicia tailandesa y en que la sentencia, aunque no la conocemos, pero esas pinceladas que dijeron en principio eran recurribles, y todo a esperar. Vale. Por la misma razón que yo siempre digo que Eloy, amigo mío y ejecutivo de mi despacho en cuanto a temas informáticos, Joaquín José Martínez, condenado, que estuvo en el corredor de la muerte en Estados Unidos 2 años y medio y 5 años preso, pues ganamos el recurso en la Tribunal Supremo de Florida y se declaró non guilty, no culpable. Tuvimos que esperar. Entonces, lo que quiero es que la presunción de inocencia se siga respetando y que esperemos al recurso, porque está claro, si ganamos en esta primera apelación va a recurrir el fiscal. Salvo que siga la misma línea que dijo que no tenía argumentos. Pero bueno, que los meses que hemos comentado hay que esperar, eso evidentemente. En los últimos días han salido unas filtraciones de audio que evidentemente no dejan en buen lugar a tu cliente, a Rodolfo Sancho, de conversaciones que ha tenido con un posible testigo que luego entiendo que no ha sido testigo, porque evidentemente este señor. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Puede influir o no negativamente en relación a esta fase que estáis viviendo ahora? Querido Eupropio, de ese tema no conozco nada. Yo no tiro ninguna relación. Sí que conozco... Pero habrás oído los audios, supongo. Sí que... No, tampoco. Yo sí que conozco que un señor que había estado en España en un programa de televisión se dirigió a nosotros diciendo que era testigo. Bueno, ya a partir de aquí yo no tengo ni idea más. Lo que sí que se me ha dicho, que han intervenido Malfagón, Chipirras y por supuesto Rodolfo, es que este hombre se ofrece como testigo, se le propone al tribunal como testigo protegido y se acepta. Y de los 2 testigos protegidos, uno vino, que luego al final no declaró, y este señor pues no vino. A partir de aquí, no sé nada más, pues eso tendrá que decirlo Rodolfo, que está muy dolido con esto, porque al parecer le pidió dinero y el dinero pues no hizo el viaje. Pero es un tema que me queda absolutamente al margen. Y además se está especulando a nivel mediático que creo que nos hace especialmente gracia. Porque no, es decir, es un tema, tienen que sacar cosas que no están en el procedimiento, pero lo que nos ha dicho es que era un testigo protegido admitido por el tribunal. Pero es un asunto en el que yo no conozco absolutamente nada, no sé ni cómo se llama ese señor. Pues, Marcos, ¿qué vas a hacer de mayor? ¿Cuántos años vas a seguir todavía después de 53 años de batallas increíbles en lo juzgado? ¿Te sigue gustando? Tú me conoces. Tu trabajo, yo el día que no se me ponga... Te veo en forma más que nunca. A mí, como no se me ponga el vello de punta cuando me pongo una toga y cuando entro a un juicio tenga mucha preocupación y nervios, porque por mucho que tú construyas un edificio, si luego el aparejador te pone, en vez de cemento yeso, te lo hunde, ¿no? Entonces, sigo con vocación, me encanta el derecho, me encantan los clientes, no quiero agradecimiento de nadie. Pero vas a seguir... Sí, porque yo recuerdo cuando yo empezaba, vi una mujer que tenía un hijo fuera del matrimonio para legalizarlo hace 50 años, 45 años.